Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de anatomía de la rodilla. Soy el licenciado Sicarelli, Damián Sicarelli, kinesiólogo, y bueno, vamos a ir haciendo un recorrido por la articulación de la rodilla. Vamos a sacar eso, un segundito. Ahí estamos, bien. Bueno, la articulación de la rodilla vamos a describirla como una de las articulaciones más grandes que tiene el cuerpo humano. Es una articulación del tipo Shinglimo, que se la va a considerar como una articulación troclear también en algunas clasificaciones, vamos a ver ahora por las características que presentan los huesos que la componen. Bueno, como se ve ahí en la filmina, los huesos que van a componer esta articulación son tres: el fémur, la tibia y la pátela o la rótula, fundamentalmente o sobre todo la epífisis distal del fémur con la epífisis proximal de la rodilla y la cara posterior de la pátela. Hay algunas clasificaciones que hablan de que son tres compartimentos articulares independientes, y algunas clasificaciones la ubican dentro de una gran articulación funcionalmente. Así que esos tres huesos se van a articular entre sí y van a dar un movimiento a la articulación fundamental, que es el de flexo-extensión. Si bien hay algunos otros movimientos, ya vamos a después entrar en eso, pero primero vamos a pasar a describir las superficies articulares y las características óseas principales de las distintas componentes de la articulación. Respecto al fémur, a su epífisis distal, vamos a ver ahí en esas imágenes y en los preparados, que va a constar de una tróclea. Esa tróclea es el origen, digamos, el asilo donde va a apoyar la cara posterior de la pátela. Esa tróclea va a tener dos vertientes, una externa y una interna. Generalmente la externa es una vertiente más profunda, más amplia. Está compuesta de esa superficie articular redondeada y en forma de semicilindro, de semicírculo, perdón. Está recubierta por una delgada capa de cartílago hialino, que le va a dar nutrición y deslizamiento a la articulación. Ese cartílago va a estar nutrido desde la sinovial y desde el hueso, y va a estar cubierto o proyectado, como vamos a ver un poquito más adelante. Esa superficie se va a ver ampliada y reforzada por los meniscos articulares. Y bueno, esos cóndilos, ahí los meniscos son quienes van a recibir ahí los cóndilos de la tibia. Ya los vamos a ver un poquito más adelante. En la cara posterior vamos a encontrarnos con la fosa, donde vamos a encontrar inserciones de ligamentos, y, en la cara interna de los cóndilos se van a llegar las inserciones de los músculos gemelos de los gastronemios. En las caras laterales, esos cóndilos van a presentar las impresiones en la cara externa del ligamento colateral externo, y surcos por donde pasan los tendones que van a movilizar la articulación, que después lo vamos a ver un poco más adelante. Y bien, y en el lado interno va a también tener un accidente óseo para la tuberosidad, que se llama el tubérculo adductor mayor, donde va a entrar y donde se va a insertar y tomar punto fijo distal ese músculo. Y va a haber también sitio de inserción del ligamento colateral interno de la rodilla, que después vamos a ver que toma también inserciones en el menisco y en la cápsula. Entonces, eso es respecto a esa superficie articular distal del fémur.
Respecto a la superficie articular de la pátela, de la rótula, es la cara posterior, también va a presentar una cresta y dos vertientes que van a articular con la tróclea femoral, y también está cubierta por cartílago hialino. Como correlación clínica, esta articulación femoropatelar sufre bastante en nuestra población, es conocido sub- eh, como síndrome femoropatelar, perdón. Y bueno, esa es un poco la representación clínica que tiene cuando se produce un proceso de artrosis en esa articulación. Respecto a la espícisis proximal de la tibia, nos vamos a encontrar también con la tibia con un hueso largo. La rodilla por sí sola carga mucho peso que es transmitido desde el fémur y desde la articulación coxofemoral hacia la rodilla. Por lo tanto, las dos superficies articulares, tanto la femoral como la tibial, son bastante macizas, bastante prominentes las estructuras óseas. En este caso, la epífisis proximal de la tibia va a presentar dos cavidades glenoides para articular con los cóndilos femorales, una interna y una externa. En el centro de ellas va a estar separada por la espina tibial, que va a delimitar dos espacios, uno anterior y uno posterior, preespinal y retroespinal, donde van a insertarse los ligamentos cruzados. Por otro lado, estas superficies, estas cavidades glenoides cubiertas por cartílago hialino, también van a estar, como vamos a ver un poquito más adelante, reforzadas y cubiertas por un fibrocartílago que son los meniscos. Y en la parte anterior de la epífisis próxima de la tibia vamos a encontrar una saliente ósea en el plano sagital, que es la tuberosidad anterior de la tibia, producto de las tensiones a la que se ve sometido el hueso durante el proceso de formación y desarrollo y osificación, producida por el tendón rotuliano y el ligamento rotuliano como músculo motor de la extensión de rodilla. Bueno, esa saliente ósea en la cara anterior de la pierna, conocida como tuberosidad anterior de la tibia, es origen de inserción de ese importante tendón de la articulación de la rodilla, y su tracción mecánica durante el desarrollo va produciendo esa saliente. Bien. Descriptas las tres carillas articulares de la articulación, nos vamos a centrar en entender que esta articulación, si solamente la vemos desde el punto de vista de los componentes articulares, nos encontramos con una articulación bastante inestable, como se puede ver en esas imágenes. Por sí sola la articulación tiende a la inestabilidad, lo cual vuelve de vital importancia en su fisiología y en su funcionamiento normal y en su estabilidad. Vuelve muy, muy importante la función de los ligamentos pasivos y activos de la rodilla, es decir, los ligamentos activos son los músculos que actúan en la articulación, y los ligamentos pasivos son precisamente las estructuras de tejido conectivo que van a reforzar las cápsulas, como vamos a ver un poquito más adelante. En esas imágenes se ven los movimientos que la rodilla eh, debe realizar precisamente o como para rehabilitarse cuando tiene alguna inestabilidad, o bien para mantenerse sana en fisiología normal. Este tipo de movimientos son los que expresan la inestabilidad de la rodilla o la estabilidad de la misma, poniendo en juego esos componentes pasivos y esos componentes activos. Bien. A la hora de describir un poco ahora los meniscos, dijimos que son discos de fibrocartílago. Vamos a tener un disco interno en forma de C y un disco externo en forma de O. Son bastante profundos y resistentes a las tracciones y a las compresiones, y van a estar aportando fundamentalmente a la articulación no solo amortiguación y distribución de la carga y del peso, sino también le van a estar proporcionando un reborde y un aumento de la superficie de contacto articular entre los cóndilos, reforzando un poco esa inestabilidad que presentan. Así que
estos meniscos tienen esas dos funciones: absorción de impacto, distribución de la carga, y por otro lado ampliar un poco las superficies de contacto. Vamos a ver que van a tener inserciones con la cápsula y con el ligamento colateral interno, el menisco interno, y el menisco lateral externo no va a estar en contacto con el ligamento lateral externo. Bien, vamos a hablar un poquito más de los movimientos de los meniscos. Por otro lado, como reforzando, bueno, acá en esta imagen se puede ver esto que se ve un poco más rojo, precisamente es el reborde que refuerza las superficies de contacto. Por un lado, estas superficies articuladas, dijimos, van a estar relacionadas con los tejidos blandos. Bien, esta cápsula articular se va a insertar en todos los bordes de las superficies articulares, en los meniscos, y como particularidad esta cápsula articular va a dejar afuera los ligamentos cruzados, ¿sí? Están dentro de la cápsula pero por fuera de la articulación, ¿sí? Y bueno, y también van a generarse algunos repliegues con esta cápsula, como suelen hacerse en algunas otras articulaciones, y esos repliegues van a formar bursas o repliegues o almohadillas que van a producir disminución de la fricción entre las estructuras durante la carga y el movimiento. Y bueno, son repliegues capsulares. Va a producir sinovial para nutrir y para lubricar, y bueno, no escapa a las características de cualquier cápsula articular que presenta esas membranas fibrosas por fuera y sinoviales por dentro. Respecto a en esta imagen vamos a ver que esa parte posterior, esa parte superficial, perdón, de la cápsula, eso va a producir algunos engrosamientos que van a ser como resultados parte de los ligamentos activos. En esta imagen se puede observar bien el formato de venda y cómo realmente la cápsula envuelve bien toda la articulación, y la dirección de las fibras es multidireccional para poder resistir y contener a la articulación durante la movilidad. Después ya vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que también refuerza la articulación. Bien. En la parte posterior vamos a ver que esa cápsula articular está reforzada por dos ligamentos, ¿sí? Que son reflejos y engrosamientos de la cápsula y reflejos de los tendones que van a llegar a dos músculos de la parte posterior de la rodilla. Así que esos engrosamientos van a limitar el desplazamiento posterior del cóndilos. Por la parte anterior vamos a encontrarnos con el ligamento rotuliano, y en los laterales vamos a tener los ligamentos colaterales, tibial y fibular, o medial y lateral. Bueno, el ligamento rotuliano lo vamos a ver un poquito más adelante, un poco más en detalle. Y los ligamentos colaterales, aquí vemos el ligamento colateral interno un poco más prominente, bien unido al menisco articular, como dijimos, a la cápsula, ¿sí? Y por otro lado el ligamento colateral externo, que no tiene contacto con la cápsula articular ni con el menisco. Limitando fundamentalmente, si suponemos que esto es el cóndilo y estos son la extremidad proximal de la tibia, estos dos ligamentos lo que van a limitar son los bostezos articulares. En sentido medial, el ligamento colateral interno; en sentido lateral, el ligamento colateral externo, ¿sí? Y el rotuliano, el desplazamiento anterior; como vimos antes, los posteriores, el desplazamiento posterior. Bien. Acá en estas dos imágenes se ve un poquito mejor. Dos cosas que les quiero remarcar en estas imágenes es esta representación de cómo se ven más o menos las bursas, ¿sí? Y por otro lado, cómo el ligamento, el sistema ligamentario y de protección superficial de la rodilla.
Bien. Otra particularidad anatómica que va a tener nuestra rodilla es el ángulo Q. Es un ángulo que se produce entre el eje longitudinal del fémur y el eje longitudinal de la tibia. Nos encontramos con este ángulo Q, ronda su normalidad en los 7 grados, y la importancia clínica que tiene es fundamentalmente que cuando ese ángulo, vamos a ver un poquito más adelante en el desarrollo de la clase, cuando ese ángulo se ve aumentado o disminuido, va a tener alteraciones de sobrecarga en alguno de los cóndilos o en alguno de los compartimentos, tanto interno o externo, generando sintomatología dolorosa o predisponiendo a la articulación a sufrir lesiones articulares de tipo artrósicas y degenerativas. En fin, la representación o la importancia clínica del ángulo Q es esa. Bien. Describimos ya entonces los ligamentos externos, anterior, posterior, colateral interno y colateral externo, o tibial y fibular. Y ahora vamos a pasar a describir los ligamentos internos de la articulación, que fundamentalmente son limitadores de las traslaciones anterior y posterior de la tibia y del fémur entre sí, ya sea en extensión el ligamento cruzado anterior o en flexión el ligamento cruzado posterior. Se dirigen en forma cruzada, como se ve en la imagen, el cruzado anterior desde de la parte preespinal hacia el cóndilo externo, y, y el, y el ligamento cruzado posterior desde la superficie retroespinal al cóndilo interno. Vamos a ver que también producen no solamente, digamos, en hiperextensiones donde podemos lastimar el ligamento cruzado anterior, en hiperflexiones donde puede lastimarse el ligamento cruzado posterior, y en ciertos movimientos de rotación que produce la rodilla sumado a hiperextensión o flexión también pueden verse eh, alterados en su estructura normal y lesionarse. Por otro lado, también son esos mismos movimientos los que va a limitar en condiciones normales y de funcionalidad. Bien, hasta aquí la descripción anatómica osteoarticular de la rodilla. Entonces dijimos que es un hueso, es una articulación de tipo Hinglimo, que puede entenderse tres compartimentos o dos, perdón, o uno total, si uno considera toda la articulación en una unidad, o los femoropatelar y femorotibial internos y externos. Y vimos que está cubierta por una cápsula, que esa cápsula va a tener en su interior a los meniscos, que van a tener una superficie de ampliación de contacto articular, y por otro lado una función de resistir carga y soportar compresión. Y después van a estar reforzados por los ligamentos externos e internos que describimos anteriormente. Ahora, respecto a los músculos que van a mover la rodilla, ¿sí? Nos vamos a encontrar fundamentalmente con músculos que van a estar en el muslo, ¿sí? Ya sea en el compartimento, perdón, en el compartimento anterior, en el compartimento medial y en el compartimento posterior del muslo. Y básicamente, por el tipo de articulación que tenemos, es una articulación que se ven en estas imágenes, bien la flexión de rodilla, la extensión de rodilla como un movimiento primario, es decir, la flexoextensión de rodilla, movimiento que se realiza en el plano sagital, eh, es el movimiento primario de la rodilla. Aquí en esta imagen de la izquierda vemos un ejercicio característico analítico del cuádriceps como extensor de rodilla en cadena cinemática abierta. Y fundamentalmente lo que un poco les quería mostrar en esta imagen de la jugadora de vóley, es estos movimientos asociados que hace la rodilla de rotación e inclinación o bostezo para poder seguir permitiendo mayor libertad de movimientos de flexión y de acompañar lo que la biomecánica pide desde la cadera o desde el tobillo. Entonces, entender fundamentalmente cuando hablamos de movimiento de la rodilla que se mueve en el plano de la flexoextensión como movimiento primario por el diagrama articular que tiene,
pero que tiene permiso y libertad de pocos grados de movilidad en el sentido de las rotaciones y de los deslizamientos e inclinaciones. Entonces, son movimientos accesorios que están fundamentalmente para ampliar el movimiento primario que tiene de flexo. Cuando hablamos de los músculos que mueven la rodilla, el primer músculo y quizá el más importante de esta articulación es el cuádriceps, como lo conocemos al cuádriceps y lo definimos como 4 vientres musculares que van a tener origen proximal diferente y que van a compartir una terminación distal común. Este cuádriceps es un músculo de los más voluminosos del cuerpo humano, si contamos en conjunto los 4 vientres claramente, y tiene como principal función extensión de rodilla y flexión de cadera, porque hay un componente de estos 4 vientres que tiene una función biarticular. Es decir, el recto femoral, como nace en la espina ilíaca anteroinferior y en el ilion, vamos a ver que ese recto femoral va a cumplir una función de flexor en la cadera y de extensor en la rodilla. ¿Sí? Es el único músculo de los 4 que por la cara medial, perdón, por la cara anterior, por el centro del muslo, desciende hasta hacer relevo en la rótula, en la pátela y continuar hasta la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Sí? Bueno, ese es el músculo que tiene una función biarticular, el flexor de cadera, extensor de rodilla. Los siguientes 3 vientres que tiene el cuádriceps, a saber el vasto lateral, que se va a insertar en el trocánter mayor y en la línea áspera, es el más externo de los 4, va a tomar un relevo en la parte superexterna de la rótula, va a proyectar fibras hacia el lado interno y fibras rectas que van a bajar al tendón terminal, que es el tendón rotuliano. Bien, y el vasto medial o vasto interno, que también tiene una inserción en la línea intertrocanteria y en la línea áspera. Ese vasto medial va a tomar inserción distal en el borde superinterno de la rótula y va a proyectar también fibras hacia contralateral y hacia distal al tendón rotuliano. Estos dos vastos, casi trabajando en forma regular y de cincha, lo que van a garantizar es la alineación lateral de la rótula en la tróclea femoral, entre otras cosas, y el componente del recto y del vasto intermedio, que es el otro músculo que es más profundo, pero que está bien central, trabaja y se inserta en la parte superior de la rótula y continúa hacia distal al tendón rotuliano. Este vasto intermedio junto con el recto femoral son los quienes van a alinear la rótula en el sentido superior e inferior, es decir, con la acción concreta y coordinada del cuádriceps como un músculo de ligamento activo de la rodilla, no solamente como un motor primario, nos vamos a encontrar con que todas las prolongaciones tendinosas de los 4 vientres confluyen en este tendón rotuliano, a su vez tienen expansiones que a modo de cruz van a tener esos alerones rotulianos laterales que van a garantizar, como decíamos, la funcionalidad de la rótula como hueso sesamoideo de la polea que va a generar el cambio de dirección del tendón rotuliano para producir el movimiento de flexo-extensión de rodilla. Entonces, el cuádriceps garantiza esa correcta coaptación y esa correcta funcionalidad de la rótula como músculo, perdón, como hueso sesamoideo y como quien le cambia la dirección a la fuerza y a la tracción. Es el ligamento como ligamento activo de refuerzo de la cara anterior de la rodilla. Bien. Continuamos con los músculos de la cara del compartimento anterior del muslo. Nos vamos a encontrar ahora con el sartorio, otro músculo biarticular de este compartimento, es decir, es un músculo que va a actuar en la cadera porque tiene origen proximal en la espina ilíaca anterosuperior y se va a dirigir hacia adentro, cruzando de externo a interno, se va a volver algo medial a la altura de la articulación para terminar en un tendón
común con otros dos músculos que vamos a denominar luego tendón de la pata de ganso. Esta inserción y esta disposición de atravesar dos articulaciones de externo a interno y de proximal a distal le va a conferir una función en su movilidad que va a producir un movimiento de flexión y abducción y rotación lateral en el muslo y un movimiento de flexión en la articulación de la rodilla, flexión de pierna sobre muslo, ¿sí? Es un músculo que, si lo podemos observar en esta postura de yoga, se ve como este gesto motor precisamente es lo producido por el sartorio, ¿sí? Que bueno, algunas culturas llaman a la postura de cruzarse de piernas, la postura del sastre, de ahí viene su origen de sartorio. Aquí en esta postura lo vemos como en su acción motora principal, de la flexión, abducción, rotación externa del muslo, de la coxofemoral, y flexión de la pierna. Bien, sartorio. Continuamos con los músculos de la rodilla. Ahora nos vamos a pasar al compartimento interno del muslo. En este caso nos vamos a encontrar con un músculo que es el grácil o recto interno. Este músculo es parte del grupo de los aductores. Nosotros solamente lo vamos a tomar en esta clase como un músculo que tiene algún tipo de motricidad sobre la rodilla. Como vemos, atraviesa la articulación de la rodilla, comparte inserción proximal con los aductores, es bien medial y muy delgado. Va a producir un movimiento de aducción en el muslo complementándolo con los aductores. Lo mismo le imprime a la articulación de la rodilla y cierto grado de desplazamiento medial de la tibia. Y va a estar insertándose, perdón, también en la pata de ganso, que vamos a ver después, cuando sigamos viendo el resto de los músculos. Bien, entonces ahora vimos ya en el compartimento anterior que tenemos actuando en la rodilla al cuádriceps y al sartorio. En el compartimento interno del muslo vamos a tener al grácil como músculo que actúa en la rodilla. Y en el compartimento posterior vamos a tener otra gran cantidad de masa muscular, en este caso compuesta por tres músculos: el bíceps femoral en el lado externo, más cerca de lo medial vamos a encontrarnos con el semitendinoso y el semimembranoso, ambos en la región posterior, como se ve, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Estos músculos, junto con el cuádriceps, si ustedes se imaginan el cuádriceps aquí por delante, vamos a observar que son músculos muy voluminosos, con mucha superficie de fibra muscular. Y cuando veíamos el sartorio o el recto interno, perdón, el recto interno, el grácil, nos encontramos con músculos más delgados, más fusiformes. Lo que les quiero resaltar con esto es que cuando hablamos de que la rodilla tiene cierta movilidad en las rotaciones y en las traslaciones laterales, y que su motor, su músculo, o sea, su movilidad primaria es la flexoextensión, tiene lógica y coherencia anatómico-funcional entender por qué tenemos un músculo muy prominente en la cara anterior, como son el cuádriceps, y en la cara posterior también los isquiotibiales, y músculos más delgados y menos potentes, si se quiere, en el resto en la cara interna del muslo. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles, porque se define que si hay ciertos movimientos chiquitos, como vamos a ver, los músculos grandes son los que definen un poco la movilidad primaria de cada articulación. En este caso, la flexoextensión, nos vamos a encontrar con dos masas musculares muy grandes que son el cuádriceps y los músculos isquiotibiales por la cara posterior, como vimos, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Acá vamos a ver el bíceps femoral con sus dos cabezas o vientres, la porción larga que tiene origen en la tuberosidad isquiática, y por otro lado la porción corta que ya está más relacionada al fémur, sale de la línea áspera
hacia la cabeza del peroné. Recordamos que la fíbula o peroné no interviene en la articulación de la rodilla, pero bueno, estos músculos toman punto distal en ese hueso y por eso tienen movilidad de flexores de rodilla y extensores de cadera. Como decimos que el cuádriceps es flexor de cadera y extensor de rodilla, como antagonista natural los músculos isquiotibiales son extensores de cadera y flexores de rodilla. Y ahí tenemos al semitendinoso y al semimembranoso. También tienen origen igual que en la tuberosidad isquiática, como el bíceps, comparten origen proximal, y de ahí vamos a tener más en la zona intermedia de la cara posterior del muslo, el semitendinoso, y más profundo y medial el semimembranoso. Estos dos músculos, semitendinoso y semimembranoso, también van a colaborar en la flexión de rodilla y en la extensión de cadera, ¿sí? Y el semitendinoso junto con el recto interno y el sartorio van a formar la pata de ganso. Bien, en la cara anterointerna de la rodilla, de la extremidad proximal de la rodilla, de la tibia, perdón. Ahí va a estar esos tres tendones juntos, que son el del sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Bien, y la fosa poplitea es una región topográfica de la rodilla, en la cara posterior de la rodilla. Como vemos en la imagen de la derecha, tiene forma de rombo, va a estar compuesta el ángulo superior por los músculos isquiotibiales y en el lado inferior van a estar compuestos los gemelos, los límites. Va a tener una profundidad a forma de piso con las paredes, la cápsula articular, músculo popliteo y el hueso femoral, el fémur. Y hacia su contenido vamos a encontrar sobre todo el paquete vasculonervioso popliteo que vamos a ver en la clase de integración, que atraviesa y sería una zona de transición vasculonerviosa entre muslo y pierna. Bien. Respecto a los movimientos, ahora terminamos de ver un poco los músculos que mueven la articulación. Vamos a hablar un poco de la movilidad global que tiene la articulación. Como dijimos, el movimiento prioritario o primario que tiene por las características de las superficies articulares es el movimiento de flexo-extensión. Va a oscilar en un rango normal o fisiológico de entre 120, 160, 140 grados. Va a depender de la flexibilidad asociada que tenga la cadera también y de las masas musculares que pueden limitar a veces movimiento. Vamos a dejar aclarado que cuando hablamos de fisiología o de movimientos normales o de rangos normales de movilidad, como en este caso, significa que la normalidad o poder mantener un rango de movilidad libre dentro de los fisiológicos o normales le va a garantizar al organismo la correcta fisiología articular, ¿sí? La importancia que tiene de mantener rangos normales de movimiento en las articulaciones o próximos a los normales radica en que vamos a estar teniendo un trabajo preventivo sobre las lesiones articulares. Las articulaciones que van teniendo retracciones en su movilidad normal van a generar posiciones viciosas, van a generar sobrecarga de estructuras anatómicas, ya sean músculo-tendinosas, miofaciales, ligamentosas, cartilaginosas, óseas, con la consecuente sobrecarga de esas articulaciones y la pérdida de la homeostasis o del equilibrio fisiológico, lo cual va a predisponer a aparición de sintomatología y lesiones. Por lo tanto, más allá de que hoy estamos hablando de rodilla, es a tener en cuenta que el rango normal de una articulación apunta a mantenerla sana fisiológicamente, ¿sí? Para la nutrición intrínseca de sus tejidos, sobre todo. Bien. Acá se ve en estas dos flechas, fundamentalmente lo que les quiero contar es que nuestra rodilla se ve en su posición más estable en la extensión total. En ese momento que la rodilla
se dice produce una traba de cerrojo, donde la pátela se encaja perfectamente en la tróclea, se van a tensar los ligamentos pasivos de la rodilla, los ligamentos eh, y los ligamentos más, quise decir los ligamentos externos, los ligamentos laterales, los ligamentos cruzados también el ligamento cruzado anterior se va a tensar en esa extensión y la rodilla va a adquirir una estabilidad que va a garantizar la bipedestación, ¿sí? El estado de estar de pie en ese estado de extensión. Y se produce precisamente gracias a que hay un componente de esa fuerza que hace el cuádriceps en los últimos 30 grados, sobre todo con el vasto interno, de cierre o de cerrojo de la rodilla, se dice, en extensión, donde la rótula tiene un vector que la lleva hacia arriba y le encaja en la tróclea, y un componente de ese vector de fuerza en sentido antero-posterior que va a terminar de tensar el componente articular. En esa posición es la posición más estable de la rodilla, ¿sí? Bien. Por otro lado, como venimos hablando desde el comienzo de la clase, el movimiento primario de la rodilla es la flexoextensión, que vamos a ver después en la clase de integración cómo se articula durante la fase de bipedestación y marcha. Esa, esa flexoextensión va a necesitar algo que se conoce como artrocinemática, que si bien está bastante claro esta filmina, lo que imprime es que a medida que la rodilla se va flexionando, necesita un pequeño deslizamiento hacia adelante para poder continuar el movimiento. De no ser así, si la rodilla se flexiona y no desliza, mientras rueda, tendería a luxarse y a salir. Bien, por lo tanto, ese movimiento de deslizamiento que se da dentro de las articulaciones mientras ruedan, se deslizan, le va a garantizar que el eje de rotación mantenga las superficies articulares estables, ¿sí? Entonces, simplemente entender que esos deslizamientos y esas rotaciones sirven para poder garantizar los rangos máximos fisiológicos dentro de la articulación. Y aquí a la derecha vamos a ver esas variaciones del ángulo Q alterado cuando se va a lo que se conoce como genuvaro, es cuando alguien, decimos en forma coloquial, que se bajó del caballo. Esto es un deseje patológico de la rodilla que va a generar claramente sobrecarga en algunas estructuras óseas y periarticulares. Y lo mismo pasa con la gente que tiene las rodillas en X, solimos decir, que es el valgo de rodilla. Si bien estos dos movimientos son secundarios en la rodilla, son secundarios a situaciones biomecánicas que suceden en tobillo o en cadera, la rodilla es la que se ve afectada mecánicamente mucho por estas desviaciones en el eje. Tienen rehabilitación y es corrección, pero bueno, esa es la representación clínica de lo que hablábamos más temprano del ángulo Q, donde se va a ver aumentado o disminuido ese ángulo entre los ejes longitudinales. Bien. Por otro lado, en la rodilla, esos movimientos de deslizamiento que hablamos que se producen durante el rodamiento de la articulación, se van a producir sobre todo en los meniscos, es decir, a medida que la rodilla rueda hacia la extensión, los meniscos van a ir hacia la parte anterior de la articulación. A medida que la rodilla rota en sentido de la flexión, los meniscos van a ir hacia la parte posterior, van a migrar y deslizarse. Eso es para garantizar en la zona de mayor compresión de articulación la mayor coaptación o protección articular por parte del menisco, que precisamente esos movimientos extremos de flexión, de hiperflexión extrema o de hiperextensión extrema son los que le terminan generando lesiones estructurales, tanto en los ligamentos que las limitan, como en los meniscos que las amortiguan. Entonces, en la rodilla, que también posee menisco, ese deslizamiento no solo se da entre las superficies hialinas, sino que el menisco es quien genera un pequeño movimiento de deslizamiento hacia adelante y hacia atrás para poder compensar el exceso de compresión que va a tener lo anterior en la hiperextensión o lo posterior de la articulación en la hiperflexión. Bueno, hasta aquí la clase de anatomía de la rodilla.
Espero que les haya sido útil y bueno, quedarán a disposición para las preguntas en adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos.